Bueno, pues santos hermanos en la fe, vamos a darle un fuerte aplauso a las redes sociales que nos están sintonizando desde Acapulco, Guerrero, Vida Nueva para el Mundo. Esta iglesia, nuestro hermano pastor Gustavo Ríos, que está al frente de ella, les bendecimos. Y bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Abdías en el Antiguo Testamento y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 21, la parte final de este libro pequeño, acordándonos que el profeta Abdías fuera usado por el Señor para hablar a los edomitas. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Entonces el comportamiento de los de Esaú pues fue distante al que quería Dios, un pueblo, una nación, como se describe en el Antiguo Testamento, una nación que conocía, como la conocía Jacob, las promesas de Dios, conocían la palabra de Dios, sabían lo que tenían que hacer, pero desde lo más profundo del corazón de los edomitas, los descendientes de Esaú, hicieron completamente lo que no deberían de hacer. Y bueno, vamos a leer el versículo 15. La Biblia dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y se engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Verso 19. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Gaalad. Y los cautivos de este ejército y los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra. Es nuestra oración que tu Santo Espíritu penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, que siga iluminando a fin de ver tu palabra, vivirla, aplicarla y seguir exaltando y glorificando tu santo monte, tu nombre. Papito, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta libertad que tenemos de abrir la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque es nuestra oración que tú sigas ampliando tu iluminación en nosotros para seguir creciendo. Y no únicamente para ello, sino para glorificar tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que pudiera perder una persona sin Cristo, independientemente de la sabiduría, es la conciencia de que todo lo que siembra lo va a cosechar. Una persona carente de la palabra de Dios puede ejercer alguna cuestión en la que pudiera pensar nada va a suceder. Una persona sin Cristo puede decir: puedo vivir en esta vida sin llegar a afectar a nadie, solamente me afecto yo o hago esto. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Recordamos entonces al inicio de esta exposición de la palabra de Dios que tanto Esaú como Jacob, los dos conocían las promesas de Dios. Los dos conocían lo que Dios quería para su pueblo.
uno y otro eligieron de manera personal, desde lo más profundo de su corazón, o aceptar a Dios o rechazarlo, aceptar sus promesas o rechazarlas. Bien dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que en el vientre de su madre había dos naciones, estaban contendiendo. Es la misma historia la que nos dice que esas dos naciones que iban contendiendo, uno de ellos, Esaú, que peleaba desde el vientre con Jacob. Aún Jacob, lo tramposo, lo mentiroso, lo sarcástico que pudiera ser, inclinó su corazón en un tiempo, ¿verdad?, que estaba a solas con el Padre Celestial. El ángel se le aparece. Para muchos estudiosos de la palabra de Dios, fue su nacimiento en Cristo o fue el nacimiento para Dios. Esaú, siempre conociendo la palabra de Dios, vivió amargado, resentido y persiguiendo a Jacob y su descendencia. Eso nos pudiera señalar o mostrar que el carnal persigue al cristiano, o el que no tiene a Cristo, como ejemplo, va a perseguir siempre al que es cristiano. En Abdías encontramos varias acusaciones que el Espíritu Santo hace a los edomitas, advertencias y un punto donde está diciendo: hasta aquí. Es necesario que tú recapacites, que termines con la enemistad con los descendientes de Jacob. En otras palabras, es Dios mismo diciéndole a los que no son creyentes o los que se portan como no son creyentes: termina tu enemistad con mi pueblo, termina la enemistad conmigo, dice el Señor. Ponte a cuentas, recapacita, porque tarde o temprano vas a cosechar todo lo que hiciste. Además de eso, viene una devastación impresionante para tu vida, que si no te arrepientes, se va a consumir toda tu existencia. En el versículo 15, vemos cómo podemos trazar este versículo en varias secciones, pero leámoslo y veamos y dejemos que el Espíritu Santo sea quien hable a nuestro corazón en esta enseñanza. Dice la Biblia: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. La primera frase que nosotros encontramos en el versículo 15 es: porque cercano está. Esto y esta frase se refiere al juicio universal de Dios. Los edomitas, los descendientes de Esaú, deben poner fin a su enemistad contra el pueblo de Dios. Y la frase el día de Jehová hace referencia a acontecimientos que reivindican de manera especial el carácter, el propósito de Dios. Y este término, el día de Jehová, es un término que se utiliza con referencia al castigo, que es en breve, muy en breve. Pero veamos tan solo algunos ejemplos en relación al día de Jehová, cómo se utiliza en la Biblia. Por ejemplo, únicamente présteme atención, por favor. En Amós capítulo 5, desde el verso 8 hasta el 27, se toma el día de Jehová como un juicio para el pueblo de Dios. En el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 7 y versículo 14, la frase el día de Jehová se menciona para el exilio de Israel, o también para la caída de Jerusalén. Podemos también ver que en Isaías capítulo 13, versículo 6, habla sobre las naciones que lo oprimen, la frase el día de Jehová. Así también como la Biblia señala que la frase el día de Jehová es también para el castigo de Babilonia. Así también como los acontecimientos de trascendencia universal en un futuro muy remoto. Eso usted lo puede confirmar en Miqueas capítulo 4, versículo 15. En el Nuevo Testamento también encontramos esta frase, el día del Señor. Alude a la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria,
Eso lo escribió el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 8. Así también como el apóstol Pedro escribiera en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10. El juicio de Dios estaba a punto de caer sobre los edomitas, el que se describe en este capítulo, en el versículo 14 y 15. Fue una muestra de su juicio posterior sobre todas las naciones, si prestamos atención. Estas naciones, ¿cuáles son? Las que se negaron a someterse a la soberanía de Dios. En los versículos 15 y 16 se anuncia un nuevo tema, el día de Jehová. ¿Contra quién? Contra todas las naciones. Podemos nosotros el versículo 15 trazarlo en tres partes. El día del Señor, que está cercano, es un tiempo de juicio espantoso, que está cercano no en tiempo cronológico, sino en el tiempo de Dios. Y se aplica aquí en el libro de Abdías a Edom, pero también a las naciones que se levantan contra Edom. Esta primera parte del versículo 15 introduce la segunda sección del libro, de este libro de Abdías, desde el versículo 16 hasta el final del libro, que es en el versículo 21. El profeta, por segunda parte de este versículo, el profeta toma el principio básico del antiguo Israel y del sistema judicial de Judá. Encontramos pues en este versículo 15 que la frase sobre todas las naciones, como tú hiciste, será contigo. Este castigo se basará en el principio de la justicia retributiva. Este es el criterio que suelen reflejar los textos proféticos con relación al castigo. La correspondencia entre las fallas y el castigo pone de manifiesto el castigo que es justo y merecido. Este principio de retribución, que también se traduce principio de pago, se cita muchas veces en el Antiguo Testamento. Podemos citar Levítico, capítulo 24, versos 16 al 22, así como el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 23 al 25, como podemos nosotros leer también en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21. Ahora, esta frase que estamos leyendo se refiere a un término aplicado a los edomitas y a las demás naciones. Pero si nosotros revisamos desde el versículo 1 hasta el versículo 14, encontramos las acusaciones, el comportamiento, las acusaciones contra los edomitas. Vemos idolatría, prostitución espiritual, vemos inmoralidad, vemos el sarcasmo que hacía este pueblo edomita. En el momento que necesitaba la ayuda Jacob, sus descendientes, hablo de la nación, ellos se prestaron con los babilonios para robar, mentir, aprovechar que estaban en una situación lastimosísima el pueblo de Dios, los israelitas, y en lugar de ayudarlos, en lugar de ser de bendición, se aliaron con los babilonios. Los edomitas no solamente participaron en el saqueo hacia el pueblo de Dios, a más de eso, se quedaron paralizados, que en lugar de ayudar a su hermano caído, de ayudar al hermano enfermo, es un ejemplo, murmuraron, chismearon, abusaron de su boca, completamente se quedaron quietos y entregaron aún más a sus hermanos en la fe. Esto es inconcebible. Todo esto, aún más de lo poco que estoy mencionando y que se encuentra en este libro, dice la Biblia en el versículo 15, en la parte final: tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es decir,
Todo lo que hicieron, chismes, murmuraciones contra los líderes, contra los pastores, el saqueo que hicieron contra la iglesia, completamente el quedarse paralizados, teniendo la manera de poder ayudar a sus hermanos en la fe, aún estorbaron, los traicionaron, los entregaron contra los enemigos, saquearon el templo, abusaron impresionantemente, hasta innombrable puede decirse. Eso que hicieron los edomitas, como dicen en el mundo, se les va a regresar. Esa recompensa volverá a su cabeza. Esta declaración proverbial sirve de razón y como base del juicio de Dios a Edom. Así como Edom participó activamente mientras Israel y Judá estaban siendo devastadas, así también será devastado en el futuro. Esa parte del versículo 15 es la conclusión del versículo 1 hasta el versículo 14. Pero si es tan amable, por favor, acompáñeme al Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es impresionante, los edomitas, te vuelvo a decir, conocían las bendiciones, conocían las promesas, como las conocían también los de Judá. Eran hermanos los descendientes, ¿verdad? Esaú y Jacob, las dos naciones. Y toda la vida, ¿verdad? Varios capítulos de Génesis nos mencionan cómo los de Esaú persiguieron a quienes, a los de Jacob. Y es impresionante que ellos se sentían seguros por la pensión que tenían, son ejemplos, por el cheque que recibían al mes, por el dinero que tenían, por el lugar donde vivían. Su seguridad de los edomitas estaba cimentada en un lugar donde aparentemente era difícil penetrar. Era un lugar donde estaban cuevas, había un fuerte ejército, seguridad. ¿Quiénes eran los consejeros de los edomitas? Nada más ni nada menos que los orientales, raíces egipcias, como algunos que se dicen cristianos, que creen que por lo que tienen, por la seguridad que tienen en sus bienes materiales, van a permanecer toda la vida y se burlan de los demás cristianos, murmuran de los demás cristianos en lugar de temer a Dios. Y Pablo advierte a la iglesia en Galacia de manera universal que todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Y el Espíritu Santo estaba hablando a los edomitas. Todo lo que hiciste, tu burla, el saqueo, el chisme que infundaste sobre el pueblo de Dios, aún más te aliaste con los enemigos, aún más en lugar de ayudarles, murmuraste y te burlaste de ellos, te jactabas, querías ser el 5 estrellas, únicamente querías ser el reflector para ti, y en lugar de humillarte, aplastabas a tu hermano caído. Todo eso que estás haciendo, dice el Espíritu Santo, se te va a regresar, porque eso sembraste. Y fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, ¿qué dice la Biblia? Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Biblia? Eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice la Biblia? Segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, ¿cómo dice el versículo 10? Hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quién? ¿Mayormente a quién? Y los de Esaú, los descendientes de Esaú. Es increíble que teniendo la oportunidad los descendientes de Esaú, teniendo los medios financieros, teniendo el tiempo, lo único que se dedicaron fue a hablar mal de sus hermanos.
Se dedicaron únicamente, ¿qué? A hostigarlos, a burlarse. Y esto es impresionante. Y eran hermanos. Esaú y Jacob eran hermanos. Los dos, te lo vuelvo a decir por tercera vez, conocían la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos está diciendo que hay personas que conocen la palabra de Dios, hay personas que conocen las Escrituras, hay personas que conocen intelectualmente la Biblia. Y ven un espacio aparentemente vacío y en lugar de bendecir, quieren aprovechar el momento para saquear, como Esaú y sus descendientes, los edomitas. ¿Habráse visto tal descaro? A ver qué saco de aquí, a ver qué me robo, a ver qué hay de mal acomodado para yo entonces sacarlo. ¿Qué acaso no han visto mis talentos, que canto mejor como Pavarotti? Entonces lo único que estás buscando es el reflector. Es impresionante. Vayamos a Romanos, capítulo 1. Y desde el verso 16, no vamos a leer desde el 16, pero desde el verso 16 hasta el verso 32, el Espíritu Santo está alertando la culpabilidad del hombre. Y 3 veces, por lo menos 3 veces, el Espíritu Santo menciona la frase: Dios los entregó. Y Dios siempre, 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 siempre habla antes de tiempo. Siempre. Y el Espíritu Santo está hablando principalmente a la iglesia. Que no hay tiempo ya para seguir jugando a la iglesita, a las competencias, hacer esto, hacer lo otro para mi provecho. El Espíritu Santo está hablando para que seamos, ¿qué? Una familia, es lo que dice Efesios. Somos una familia, somos un cuerpo en Cristo Jesús, y esto habla de la unidad en Cristo Jesús. Léete Efesios 1 y 2. Y si somos un edificio, es como menciona, no este edificio, sino un edificio cuya piedra angular es Cristo Jesús, y donde descansa la doctrina que enseñan los apóstoles, va dando crecimiento a la iglesia. Cada uno de nosotros, los que formamos parte de la iglesia, tenemos que ver por las necesidades, dice Gálatas, mayormente de los de la familia en la fe. Y los edomitas lo único que hicieron fue: a ver qué saco de aquí. Fíjate lo que dice Romanos. Otro ejemplo de retribución. Vamos a leer desde el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué? No tienen excusa. ¿Esto qué significa? Que lo que tus ojos ven, las cosas visibles, están dando testimonio que Dios existe. Y Dios se manifiesta o se da a conocer como a Él le place. Verso 21, no hay pretexto para decir Dios no existe. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El verso 21 del capítulo 1 de la carta a los Romanos nos enseña que no le dieron la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios, ¿qué es? Tus ojos, tu mente, tu corazón, miembros del cuerpo. En Romanos capítulo 6 dice que presentemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestros miembros en justicia. Ya no los presentemos para el pecado. Pero resulta muy interesante que la palabra miembros se traduce herramientas. Y cuando nosotros utilizamos la herramienta en el debido uso para lo que fue creado, se le da el propósito con lo cual fue creado.
Entonces, cuando yo uso mis ojos, mi mente, mi corazón, cada una de las partes de mi cuerpo, de mis instrumentos, le estoy dando el uso debido. Y cuando es así, estoy dándole el lugar a Dios. Y cuando en la carta a los Romanos fue escrita, amado hermano en la fe, que estaba muy involucrado por Grecia, Roma, había inmoralidad, había pecado, había sodomía, homosexualismo, lesbianismo. Pablo les está diciendo: ustedes no están usando su cuerpo, ellos no están usando su cuerpo, sus ojos, sus mentes, su corazón para lo que fue creado. No le están dando la gloria a Dios. Los edomitas, que conocían la palabra de Dios, que conocían las promesas, no le estaban usando. Estaban usando la filosofía oriental. Fíjate lo que dice, verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron estúpidos. Así se traduce. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa? Que así como en Éxodo, el bendito pueblo de Dios, que esperó que estuvieran así desocupaditos los líderes, Moisés se va y se va a recibir la ley, y el pueblo se quedó, entre comillas, aparentemente solo. Estaba el ojo de Dios. ¿Qué hicieron estos hombres? Los mismos que convirtieron, imitaron el agua en vino, en sangre en Egipto, que huyeron y que se le pegaron a Moisés, los mismos que imitaron las plagas, algunas plagas que describen la palabra de Dios, son los mismos que incitaron a Aarón a hacer un becerro. Entonces el becerro apuntaba a la virilidad sexual. ¿Y qué estaban haciendo mientras el líder estaba en las cosas de Dios, que Dios lo estaba llamando para entregarle instrucciones? El pueblo estaba fornicando, haciendo lo que le venía en gana, en lugar de ser edificado. ¿Qué no está Moisés? ¿Y dónde está Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Y otros tanto, es que tú, es que acá, es que allá, en lugar de buscar la gloria de Dios. Dice el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entiéndase pues inmoralidad, bestialismo, etcétera, etcétera. Por lo cual también Dios, ¿qué dice la Biblia? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Verso 26. Por esto Dios, ¿qué dice? Segunda vez que dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, ¿qué dice? La retribución debida a su extravío, lo mismo que los edomitas. Todo lo que hagas, todo lo que veas, todo lo que hicieron en secreto, si no te dejas completamente abrazar que el Espíritu Santo te está hablando, que confieses tu pecado, la Biblia dice, será confesado y será publicado por las azoteas. 3 veces el bendito pueblo de Dios, los que escucharon la palabra de Dios, dijeron, no nos interesa. Fíjate lo que dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Si eres estudioso de la Biblia y ves el libro de Abdías, allá como por el versículo 15, donde habla de los sabios que iba a destruir Dios, ellos, los edomitas, a quien es dirigida la carta a los romanos, tajantemente el Espíritu Santo está diciendo que no aceptaban la sabiduría de Dios. Dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando saturados,
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desleales a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo esto lo hacen, sino que se complacen con lo que las hacen. Y el bendito pueblo edomita sabía. Y estaban ellos como si nada, se sentían en la cúspide. Yo ahorita estoy en mi año, en mi época, ando viajando, comiendo y bebiendo. El Señor, ay, cuando tenga tiempo, servir, pues en algún momento, ¿verdad? Dios estaba en último lugar en sus vidas. Abdías capítulo 1, versículo 16. Todo lo que los edomitas sembraron, iban a cosechar. Abdías 1:16. Dice el verso 16: de manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubiesen sido. Numerosos textos proféticos coinciden con este de Abdías, el que estamos estudiando, en considerar a las demás naciones enemigas de Dios de Israel, criaturas excluidas del pacto de salvación, a quienes les aguarda la ira abrasadora del santo juez y creador. Otros textos proféticos, en cambio, anticipan que las naciones vendrán a Sión y se reunirán al pueblo de Dios, amados hermanos en la fe. La frase en el versículo 16 que trata sobre el juicio de Dios a todas las naciones puede trazarse en dos partes y a continuación vamos a estudiarla. De manera que vosotros bebisteis en mi santo monte. ¿Qué significa eso? Esta palabra beber, y acotando o añadiendo la palabra comer, eran parte del sello de las alianzas hechas entre las naciones antiguas. Probablemente Abdías se refiere a que Edom traicionó a Israel y a Judá, aun cuando había hecho un pacto con Israel en el monte de Sión, sellándolo con bebida, con comida durante los siglos 10-9 antes de Cristo. Y eso lo puedes ver en la segunda carta a Samuel, en el capítulo 8, desde el verso 13 hasta el verso 14. Puedes leerlo también en el segundo libro a los reyes, en el primer libro a los reyes, en el capítulo 11 hasta el capítulo 22. Ese pacto que hicieron los edomitas con Judá, lo hicieron también y fue confirmado y establecido, y lo describe Jeremías en el capítulo 27. Pero Abdías extiende la referencia a todas las naciones, que también fueron aliadas de Israel y Judá durante el tiempo de aflicción, siguiendo la metáfora frecuente en la profecía de beber la copa de ira de Jehová, es decir, yéndolo y deshebrándolo más despacito. Esaú y Jacob, los edomitas y los descendientes de Jacob, el pueblo de Judá, hicieron un pacto, amigos, y nunca los de Edom lo cumplieron. Es como un cristiano que te dice, ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la paz, estábamos enojados, hubo alguna riña, esto, aquello, pero en el momento que estuvieron en aflicción, era el cristiano que decía: somos una familia en la fe, somos hermanos, nos vamos a ayudar, cuando tengas necesidad yo te voy a ayudar, hermano, te amo tanto que vas a ver cuando en el momento que lo necesites, ahí voy a estar. Pregunta, ¿en dónde estaban ellos cuando fueron atacados por Babilonia? Como el hermano que dice: te voy a ayudar en tiempo de necesidad. Y nunca estuvo, al contrario, abusaron, chismearon, murmuraron en contra de su hermano. Abdías hace referencia probablemente a la destrucción de Jerusalén, sí,
como parte del juicio de Dios sobre su pueblo que había pecado, sí, pero también es una advertencia para los edomitas y a las demás naciones que serán juzgadas por Dios por su traición. Así el juicio proyectado sobre los edomitas llega a ser como un símbolo en los últimos tiempos del juicio de Dios para todas las naciones. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que preparémonos. El Espíritu Santo está diciendo: te has comportado mal con tu hermano, has sido traidor, has sido desleal. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Ponte a cuentas y ahora sí, pórtate como un genuino cristiano. Dios está llamando, léete desde Amós, Abdías capítulo 1, desde el verso 1. Dios está llamando a las naciones. Y viene un juicio, ¿contra quién? No contra el pueblo de Dios, sino contra las naciones enemigas del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que son enemigos del pueblo de Dios? Todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Dios. Todo aquel que rechaza a Jesús como el Mesías prometido. Y todo aquel que va en contra de los cristianos, de los hijos de Dios. Beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Este juicio incluye a todas las naciones. Todos beberán de la copa de la ira de Dios. De este modo, el versículo 16 muestra que el juicio de Dios sobre los edomitas es uno de los aspectos del día del Señor que había llegado a su pueblo y que llegará a todas las naciones de la tierra, convirtiéndose así en un mensaje profético. Y a partir de los siguientes versículos, amplía el oráculo de condenación sobre los edomitas y la salvación del pequeño remanente de Israel a través de los conceptos teológicos. Monte de Sión, Esaú, remanente y ningún remanente. Amados hermanos en la fe, haciendo un breve paréntesis, estamos viendo que el mundo se está colapsando. La semana pasada un predicador muy famoso, prestigiado y serio, mencionó en su discurso, en su ponencia bíblica: está lista la plataforma para el anticristo. Y en lugar de decir: Dios mío, es tiempo de predicar la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no conoce del Señor? Es tiempo urgente, amado hermano en la fe, de que se prediquen las buenas nuevas. Te vuelvo a decir, no es tiempo de jugar a la iglesita, de a ver en dónde me coloco para ganar y hacer esto. No, es tiempo de salvar almas. Y muchos que están en la iglesia están comiendo palomitas y tomando gaseosa, porque están centrados en sí mismos. Están centrados nada más en comer y beber, como en los días de Noé. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Has visto por la necesidad de tu pastor? ¿Has visto por la necesidad de tus hermanos en la fe? ¿Has predicado el evangelio de salvación? ¿Has esperado el momento para hablar de las buenas nuevas, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida? No, es urgente entonces que lo hagas ya. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice: eres salvo, hay perdón en la sangre de Jesús. Los borrachos, los adúlteros, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La única esperanza que hay para el ser humano es Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es la fuente de salvación. Él es el único. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo dijo de una manera hermosa, como si fuera un himno: qué privilegio es conocer y predicar la palabra de Dios. Es un ejemplo el apóstol Pablo para muchos de nosotros de predicar el evangelio. Abdías 1:17. Sigue en lo tuyo. Sigue comiendo gaseosa, tomando gaseosa, sigue como vas. Sigue centrado en ti mismo. Sigue fornicando. ¿Sabes qué? Si has decidido, como dice Apocalipsis, si has decidido, ¿sabes qué? Vivir en el lodo o vivir para Cristo Jesús, pero defínete, no hay términos medios.
Abdías 1:17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Este versículo señala que aquellos que escapen constituirán un remanente santo que capacitará a la casa de Jacob a retomar las posesiones perdidas. El remanente de Israel se establecerá sobre el monte de Sión, que en la visión mesiánica se presenta como inviolable y la santa casa de Dios. Amados hermanos, preparémonos para nuestro corazón. Los días, el día y la hora, nadie la sabe. Pero velemos, oremos. Los días están siendo acortados y me refiero, el tiempo está cerca. Abdías 1:18. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun el resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. ¿Qué significa? Los de Saúl, ¿verdad? Los edomitas confiaban en sus casas, vivían en las cuevas, en los montes, tenían un ejército. No nos pasa nada, tenemos suficiente dinero, tenemos un seguro, tenemos aquello. No te estoy diciendo que no seas previsor. El Espíritu Santo te está diciendo: no confíes en tus bienes materiales, porque no te lo vas a llevar. Nunca se ha visto, ¿verdad? Que vaya un cortejo fúnebre y que por lo menos pase ahí por los tacos y diga: deme 10 para llevar. Jamás. Ni tampoco diga: ay, se me olvidaron las escrituras, y regresen al muerto. Jamás. Todo lo que estás viendo tus ojos va a arder, de acuerdo a lo que dice Pedro, para hacer un planeta completamente nuevo. Y los quemarán y los consumirán, ni aun el resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Esta segunda parte del verso destaca que ningún solo sobreviviente quedará de la casa de Saúl, y no quedará ningún remanente que escape. Es decir, aquí el profeta Abdías opone al monte de Sión como la casa de Dios, a casa de Saúl como la casa de perdición, y remanente a Israel que se salve. A ningún remanente, mostrando cuán cierto es el principio de retribución mencionado en el versículo 15. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Hay dos cosas que hay que resaltar en estos versículos: la distinción que Abdías hace de la casa de Jacob y la casa de José, para señalar la concepción de Israel centrado en Jacob, y especialmente las tribus de José, es decir, Efraín y Manasés. Esto sugiere que el autor tiene en mente el reino del norte de Israel, que está basado sobre la montaña central de Israel y sus dependencias en Judá y las otras tribus. 2. La unión de Israel y Judá es un hecho de las descripciones proféticas en la era mesiánica, que se describe en Ezequiel capítulo 37, verso 16 al 22, en el libro de Oseas capítulo 1, versículo 11. Y vamos a terminar leyendo el versículo 19 en adelante. Y los del Negev serán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Los versículos 19 y 20 explican: en la recomposición de las posesiones geográficas saldrán beneficiados los hijos de Israel, y que la restauración de Judá incluirá una expansión de sus territorios. Este versículo 19 dice que los israelitas del Negev heredarán la tierra de Edom, es decir, las montañas de Saúl. El Negev es la región desierta del sur de Judá, que fue con frecuencia el blanco de los ataques y abusos edomitas. El verso 19 dice que los israelitas del pie de las montañas ocuparán la costa plana conocida como la tierra de los filisteos. Cefela es la región montañosa baja al suroeste de Judá. El versículo 19 también declara que el Negev y Cefela también poseerán
el antiguo territorio del reino del norte, es decir, Efraín y Samaria, así como el Negev y la Cefela fueron parte del reino de Judá. El versículo 19 también dice que los de Benjamín poseerán Galaad, refiriéndose al territorio al este del río Jordán que fue asignado a la media tribu de Manasés, Rubén y Gad. Benjamín está lejos de Galaad y tendrá que viajar a través de Samaria y Efraín para alcanzarlo, pero la declaración recuerda la especial relación del benjamita rey Saúl con Jabes de Galaad en el primer libro de Samuel. Primero y segundo libro a los Crónicas identifican continuamente a Judá y Benjamín como las tribus que sobrevivieron a la deportación del reino del norte por Asiria y que constituyen el remanente de Israel en el periodo posterior. Esta declaración refleja la perspectiva del periodo tardío o posterior al exilio, es decir, que Judá y Benjamín juntos verán la restauración de todo Israel en la tierra. El verso 20 declara que los exiliados de esta fortaleza del pueblo de Israel, que son los cananitas hasta Serepta, y los exiliados de Jerusalén que están en Serafat, retomarán la posesión de las ciudades del Negev. Es decir, aquellos del reino del norte de Israel que vivieron en los territorios fenicios y cananitas hasta Serepta, se unirán a los exiliados de Judá que están en Sefarat en posición reinante en el Negev. Aunque en la literatura rabínica se usa Serafat para referirse a España, en el hebreo bíblico puede referirse a Sardis, la capital del antiguo imperio libio, al este central de Turquía, que aparentemente fue residencia de algunos judíos exiliados. También podría ser identificado con la ciudad al este de Asiria. De cualquier forma, este versículo, los versículos 19 y 20, destacan, escucha, cómo los exiliados del pueblo de Israel y de Jerusalén y los que escapen podrán establecerse en las regiones. Es notable que en el escenario articulado en los versículos implica una acción divina en la que la tierra misma llega a ser un agente que vencerá a los enemigos de Israel. En otras palabras, los cascos del Apocalipsis están sonando. En otras palabras, aunque esto, los edomitas, ya fue un juicio, hay una profecía aún sin cumplirse. ¿Cuál es? El retorno del Señor Jesucristo. El retorno del Señor Jesucristo que viene por su santa iglesia y el juicio sobre las naciones. La pregunta es, ¿estás preparado? Verso 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Por favor, te lo suplico, vuelve a leer y a estudiar los versos 19 y 20, porque es la posesión de la tierra prometida, ¿verdad? El verso 21 nos enseña que termina con la profecía y cierra con el mismo tema teológico con que se inició. ¿Cuál es el tema teológico? El Señor Jehová reina por sobre toda la tierra. Amén. Es un término empleado, la palabra salvadores, sí, del libro de los jueces, para designar a aquellos jueces que libraron a Israel de la opresión extranjera, de acuerdo a lo que dice Jueces capítulo 2, verso 16, Isaías capítulo 19 y versículo 20. Estos suben desde el monte de Sión, símbolo del reino de Dios, para juzgar a la región montañosa de Saúl, a administrar justicia en el Antiguo Testamento, que tiene idea de gobernar. En otras palabras, así como el Señor levantó jueces para liberar a su pueblo en Números 9:27, también establecerá líderes similares para ayudar a gobernar en el reino milenario. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Para algunos teólogos, escúchame, la frase todos los salvadores apuntan a Jesús como su salvador ideal, que cumple la liberación definitiva del pueblo. Y retomando lo que dice el profeta Abdías, el reino de Jehová, este reino,
traerá la redención final. Quedará inaugurado con el ministerio, muerte y resurrección de Jesús y será consumado en su gloria. Y cuando las naciones sean juzgadas en el día del Señor, entonces el Señor establecerá su reino milenario, una teocracia en la que Dios reina, gobierna a su pueblo de forma directa en la tierra. Lo escribió Zacarías en el capítulo 14, versículo 4 y 9, Apocalipsis capítulo 11. En este sentido, amados hermanos en la fe, Abdías puede concluir su mensaje con el grito de triunfo: Jehová reina eternamente en todo el universo. ¡Viva Jehová de los ejércitos! Él es Dios por sobre todas las cosas. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Por consiguiente, usted es enemigo de Dios. Y Jesucristo vino a este mundo a rescatar, a salvar lo que se había perdido. No hay otro nombre en el que usted pueda ser salvo más que en Jesucristo. Jesucristo en el último día de la fiesta, poniéndose en pie, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el pastor de pastores. Jesucristo es el alfa, el omega, el principio y el fin. Jesucristo es la escalera que vio Jacob. Jesucristo es el sacrificio de Abel. Jesucristo es el príncipe de príncipes, es el príncipe de paz. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la esperanza. No puede usted salir de este lugar sin antes decir: Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, es tu palabra la que habla a nuestro corazón para no mudar nuestros ojos espirituales en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es Jesucristo, es su Santo Espíritu que habla a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro corazón, para ponernos a cuentas. Hoy en este día que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros ha hablado en este precioso libro de Abdías. Gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiarlo, escudriñarlo, hablar a nuestro corazón y mostrar nuestra vida, si nos hemos comportado o como Esaú, o como Jacob, como Israel o como Edom. Papá, en esta tarde, como iglesia, como familia en la fe, queremos ponernos a cuenta y que tú hables a cada uno de manera personal con tu Santo Espíritu y confesar nuestro pecado. Hoy en esta tarde, tú traes a nuestra memoria inclusive los pecados ocultos para nosotros ponerlos en tus pies y confesarlos. Hoy, Señor, te damos gracias porque también en este día queremos agradecerte que la sangre de Cristo ya nos ha lavado, nos ha limpiado. Te pedimos perdón si hemos ofendido a nuestros hermanos en la fe, si no nos hemos comportado o no hemos sido sensibles a tu voz. Hoy en este día queremos realmente vivir conforme a tu voluntad. En medida que nosotros te busquemos, tu palabra esté en nuestro corazón y la vivamos. Nuestra carne irá muriendo, tu Espíritu Santo ensanchándose y nuestra vida glorificándote. Hoy en este día queremos agradecerte este último domingo de año.
¿Quieres ponerte en pie? Ponte en pie tantito, por favor. Levanta tus manos. Y antes que todo, queremos orar aún los que nos están viendo por los medios cibernéticos, confirmar esa fe. Queremos decirte, Señor, que creemos que Jesús es el Mesías prometido, tu Hijo. Creemos que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creemos que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que Jesucristo. Creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo se puso en nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos, que Él murió físicamente, pero que el Santo Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos, resucitándolo y a nosotros dándonos una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy levantamos nuestras manos dándote la honra y la gloria. Te agradecemos este año 2020 en el que hubo pruebas, momentos de tristeza o de angustia, de desespero como de alegría, de respuesta a nuestras oraciones, de felicidad, de paz. Hoy te damos gracias. Bendecimos a todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, al doctor Armando Alducin, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Señor, bendice a nuestro pastor Gustavo Ríos, su esposa, sus hijas, su nieto. Hoy te damos gracias, papá. Bendecimos este momento, bendecimos este año en que nos has mostrado nuestro corazón, nos has mostrado la esperanza en tu palabra, la confianza y la seguridad en tu Santo Espíritu y la esperanza de que algún día te veremos cara a cara. Si es tu voluntad comenzar el próximo año, que sea con tu mano, con tu dirección y tu bendición. Levanta tus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro en tu vida. Que el Señor bendiga a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, tu empresa, tus finanzas, tu ministerio, tu corazón. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que tengas paz. En el nombre de Jesús, amén. Que el tiempo que le quede de vida sean para la gloria del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz.